Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a hacer este organizador de viaje. Es una carpetita, bueno, pues que viene con varios bolsillos para meter los pasaportes, un bolígrafo, lleva un par de bolsillos grandes para poder llevar documentos impresos doblados en tamaño A4 y bueno, tiene otro bolsillo más pequeño pues para llevar un cuaderno, guías de viaje o cualquier cosa que necesitéis. Esto la verdad es que si hacéis un diseño un poquito más infantil, también lo podéis utilizar para guardar pues los documentos del bebé, la cartilla de vacunación y todo eso. Pero bueno, aquí os dejo el trabajo de hoy. Espero que os guste y que os animéis a hacerlo. Sin mucho más, os dejo con el proyecto. Estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer el organizador de viaje. La primera pieza va a ser esta, que ya la tengo preparada porque la he hecho de patchwork y con la aplicación en acolchado libre, y ya la tengo preparada. Si os apeteciera que os enseñara a hacer este tipo de piezas, decídmelo y hago un vídeo específico para enseñaros a hacer esto, ¿de acuerdo? Esta pieza, como os decía, tiene 27 centímetros de ancho por 42 de alto. Y de este tamaño vamos a cortar 3 piezas. Esta sería la de tejido exterior, que la he hecho acolchada a un foamizado. Luego tendríamos una de tela de forro y otra de fieltro para el interior, para que le dé más dureza. Yo, como es para meter documentos y demás, pues me apetece que quede más durito. Luego también necesitamos estas piezas, necesitamos 2 de cada una. Esta de aquí tiene 10 centímetros por 27 y son 2 iguales. Estas de aquí también son 2 y son de 12 por 27 centímetros. Tenemos también de este tamaño otras 2 que son de 17 por 27 centímetros. Y aquí tenemos también estas 2 que son de 19 centímetros por 27. Además tenemos 1,50 m de cremallera. Esta es de 5 milímetros, si la ponéis de 8 perfecto también, cualquiera de las dos os vale. De la que no pongáis es de la de 3 porque es demasiado fina para esta labor y se os va a romper. Entonces necesitamos 1,50 m de cremallera, aunque solamente vamos a utilizar la mitad. Pero la cosa es que en este tipo de labores hay que poner la cremallera entera. Lo que pasa que, bueno, aunque se os quede un lado, luego le podéis poner un cursor y podéis hacer igualmente, podéis utilizarla así, podéis hacer cremalleras con este trozo que os queda. También vamos a usar 2 cursores y vamos a necesitar alrededor 1,40 m más o menos de bies. Este bies os voy a enseñar una nueva forma de hacerlo, es más sencilla para mi gusto. He estado haciendo pruebas con ella y me ha gustado un montón. ¿Cuál es la única diferencia? Que el bies tiene que ser más ancho. Este bies es de 7 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? En vez de habitualmente, que yo suelo poner los bies para este tipo de labores de cortarlos de 4,5, pues en este caso es de 7 centímetros. Luego vamos a unirlos porque he cortado 3 trozos para unirlos y luego os voy a enseñar la forma de ponerlos, que me parece mucho más sencilla. Para todas esas personas que os cuesta poner los bies, esta forma es un poquito más fácil. Así es que vamos a empezar con la labor. Vamos a comenzar por los bolsillos. Estos los vamos a ir uniendo de este modo. Vale, este va con este, el de 10 va con 12 y el de 17 va con el de 19. Entonces, lo que vamos a hacer es enfrentar una de las piezas con la otra más pequeña, derecho de la tela con derecho de la tela. La vamos a colocar al borde y vamos a coser a 1 centímetro. Con estas vamos a hacer exactamente lo mismo, las vamos a enfrentar y a coser aquí también a 1 centímetro del borde. Como veis, aquí queda un sobrante, nos tiene que quedar así, igual en esta. Y con estas piezas vamos a hacer exactamente lo mismo. Las vamos a separar y vamos a poner una de estas derecho de la tela con derecho de la tela
y la vamos a colocar ahí y a coser a 1 centímetro del borde, y con esta vamos a hacer exactamente lo mismo, derecho de la tela con derecho de la tela y coser a 1 centímetro. Vamos a coser y volvemos. Bueno, pues ya los tenemos cosidos. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a dejar un bies que se hace directamente con el forro y por detrás queda la telita del forro. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el bolsillo de este modo, con la tela pequeñita hacia abajo. Vamos a levantar la tela más grande y vamos a marcarle bien la doblez. Yo es que, perdonadme, para estas cosas tan pequeñas que no pongo la plancha porque no me merece la pena. Y ya ahora doblamos aquí, la tela se dobla, como veis, al borde de la costura que se ha quedado para arriba. Doblamos aquí la tela al borde de la costura y ya, como veis, nos queda hecho el bolsillo con su bies, que ya es el forro. Y de esta manera no hay que andar cortando una pieza aparte para poner un bies al borde de los bolsillos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar así todas las piezas y le vamos a dar una costurita aquí al borde de la pieza del forro, ¿vale? De la pieza oscura, le daríamos así una puntadita al borde. Vamos a hacer lo mismo con los 4 bolsillos. Ya tenemos los 4 bolsillos cosidos y ahora lo que vamos a hacer es montarlos de este modo. Montaremos uno pequeño sobre uno de los grandes. Uno de los bolsillos se va a quedar tal cual para meter documentos grandes y en el otro vamos a hacerle unas divisiones para meter 2 pasaportes y en el centro quedará un bolsillo pequeñito para meter un bolígrafo o cualquier cosa. El pasaporte mide 12 por 9 centímetros, por lo que vamos a calcular 1 centímetro, que es lo que se va a llevar el bies y la cremallera, y luego 10 centímetros para que el pasaporte entre con cierta holgura. Por lo tanto, dibujaremos una línea a 11 centímetros. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Mediremos también desde el borde 11 centímetros. Recordad que uno de ellos es para la cremallera y el bies, es lo que se van a comer estas piezas. Y ahora vamos a dar una costura por estas 2 líneas marcadas, rematando muy bien en el borde, porque por ahí es por donde siempre se descosen los bolsillos. Y ya lo hemos cosido, ¿veis? Aquí tenemos ya los 2 bolsillitos y el del centro en el que podemos meter un bolígrafo para llevar siempre a mano. Ahora vamos a montar los bolsillos sobre la pieza base, lo que es el forro con el fieltro. Montaremos uno de los bolsillos a cada lado. Lo vamos a poner con los bolsillos mirando hacia adentro, hacia la zona central. Y vamos a sujetarlos bien con alfileres, porque ahora daremos un pespunte al borde para que nos queden todas las piezas bien sujetas. Ya tenemos bien sujetos los bolsillos con una costura al borde. Este es el momento de, si os ha quedado algún sobrante por algún sitio, recortarlo. Vamos a unir ya el exterior con la pieza interior. Volveremos a unir estas 2 piezas con alfileres por todo el contorno y también le vamos a dar después una costura al borde para acabar de sujetar todas las piezas.
Para coser esta pieza hay algo que tenéis que tener en cuenta. Estos bordes de aquí, que están sueltos, es muy normal que al coser con el prensatelas vaya estirando la tela y nos vaya haciendo arrugas. Entonces, tenéis varias opciones. Una de ellas es poner bastantes alfileres, como cada 3 o 4 centímetros, poner un alfiler para evitar que la tela se mueva mucho. Y además también os podéis ayudar con algo de este tipo, una aguja de estas largas, un punzón, porque simplemente tendréis que ir sujetando la tela de este modo hasta que llegue la costura y evitáis que se desplace la tela. La verdad es que es muy práctico. Esto ya os he enseñado también un poco a utilizarlo para coser bies, el punzón o una aguja de este tipo, y la verdad es que son herramientas súper prácticas y que viene genial tenerlas a mano para utilizarlas en costura. Una vez tengamos todo unido, vamos a dar una costura en la zona central para que quede bien sujeto y marquemos la doblez y luego no se arruguen las telas en el centro. Yo ya he marcado la línea central y le vamos a dar un pespunte. Tened en cuenta que por esta parte se va a ver, por lo tanto hacedlo con un hilo al tono. He redondeado las esquinas con una regla de estas. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gustan más las labores con las esquinas redondeadas, me parecen mucho más bonitas. Y luego también es cierto que poner el bies con las esquinas redondeadas es más sencillo que ponerlas con las esquinas rectas. Más que nada porque yo lo veo con mis alumnas, les cuesta muchísimo la técnica del doblaje en esquinas. Sí que voy a hacer algún día una labor con las esquinas rectas para enseñaros cómo se hace y cómo se coloca el bies en una esquina con pico, no así que queden redondeadas. Pero vamos, yo es que básicamente lo redondeo porque me parece que quedan mucho más bonitas a la hora de verlas, quedan más monas que no con las esquinas rectas. Pero bueno, como os decía, vamos a colocar ya la cremallera. Entonces, para la cremallera vamos a utilizar solamente la mitad. La he abierto completamente, recordad que era 1,5 metros, la he abierto completamente y vamos a utilizar solamente un lado. En cuanto al otro lado, no se desperdicia, porque si vosotros cogéis el otro lado, lo colocáis así y le ponéis un cursor, volvéis a tener una cremallera y lo podéis reaprovechar sin ningún problema. Vale, pues aquí le he marcado el centro a la cremallera. Lo he doblado a la mitad y he marcado el centro. Y vamos a colocarlo con el derecho de la cremallera hacia arriba. Mirad la diferencia. En el derecho los dientes quedan hacia arriba abultados y en el revés quedan totalmente planos. Así es que vamos a colocarlo con el derecho hacia arriba, o sea, con los dientes abultados hacia arriba. Colocaremos el borde de la cremallera en el borde de la tela y alinearemos centro de la cremallera con centro del proyecto, que sabéis que es la línea central que hicimos. Vamos a ir sujetando todo alrededor con alfileres. Y ahora al llegar aquí a la zona central, vamos a calcular justo este trocito que hace la esquina y le vamos a dar unos pequeños cortes para que se amolde mejor a la curva. Pero estos cortes como mucho tienen que tener 2 o 3 milímetros, no más. ¿Veis? Son muy chiquititos. En ningún caso deben ir más allá porque si no, luego la cremallera se os va a romper la tela sobre la que van colocados los dientes y se os va a acabar estropeando. De este modo, adaptando mejor la cremallera, le vamos a ir poniendo alfileres todo alrededor y lo más importante, el borde de la cremallera tiene que quedar muy bien alineado con el borde de la tela. Importantísimo. Vamos a acabar de colocar este lado la cremallera y el último alfiler que pondremos será aquí, justo al borde del bolsillo. Lo que nos queda de cremallera lo inclinaremos hacia abajo y le vamos a poner un alfiler para evitar que lo cosamos sin querer. Con el otro lado haremos exactamente lo mismo.
Bueno, una vez lo tengamos así colocado, vamos a hilvanar todo el borde de la cremallera. Sabéis que siempre os digo, las cremalleras siempre hay que hilvanarlas, porque si no después se os mueven y se os quedan como haciendo ondulaciones y queda muy feo. Así es que vamos a hacer un hilván pequeñito y la vamos a coser con la pata de cremallera. Vamos a unir las tiras al pie. Para unir, sé que esto ya os lo he explicado en otros vídeos, pero os lo voy a volver a explicar. El que ya lo sepa, que sencillamente sepas esta parte. Para unir el bies lo mejor que podéis hacer es sobre la mesa colocar las piezas, los derechos en el mismo sentido, o sea, aquí los dos derechos hacia arriba o los dos derechos hacia abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es doblar la tela. Vamos a hacer como si esto fuera una doblez y volviésemos la tela una encima de la otra. Y enfrentamos los dos bordes de la tela, con lo que nos va a quedar, como veis, en un ángulo de 90 grados. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es sacar un piquito por cada lado. Sacamos así, un pequeño piquito por cada lado, porque ahora la costura la tenemos que hacer desde esta cruz hasta este cruce de aquí, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí. Aquí vamos a hacer toda la costura y así al abrir nos quedará el bies perfectamente alineado. Voy a sujetar con alfileres bien. Poned así los alfileres en vertical, porque si los ponéis así en horizontal no vais a poder coserlo bien. Así. Y ahora vamos a colocar la siguiente. La siguiente es esta, a ver si aquí me coincide, si veis, aquí coincide. ¿Cuál es la única precaución que tenéis que tener ahora? Es que si en este lado esta pieza está por la parte de arriba, en este lado esta pieza también tiene que quedar por la parte de arriba. Por lo tanto, esta la tendremos que meter debajo. Colocamos borde de la tela con borde de la tela y dejamos los piquitos sobrantes para coser de cruce a cruce. Y como veis, en este lado esta está arriba y aquí también está en la parte de arriba. Esto es para que cuando cosáis y le vayáis a dar la vuelta, no os deis cuenta, como a mí me ha pasado a veces, de que tengo un dobladillo para un lado y otro para otro. ¿Esto cuándo te suele llevar a error? Cuando tenemos telas como estas, que tanto el derecho como el revés son exactamente idénticos, porque son telas tejidas, no impresas. Entonces, para no equivocarte en este tipo de situaciones, que las telas son igual por ambas caras, utiliza este truco y así no te equivocarás. Bueno, ya tengo cosido el bies, costuras abiertas. ¿Y cuál es la gran diferencia en cuanto que a otras colocaciones de bies? Es que este lo vamos a doblar justo por la mitad. Lo vamos a doblar justo por la mitad. Yo no os recomiendo que lo planchéis. ¿Por qué? Porque los bies al plancharlos se van estirando y pierden elasticidad. Entonces yo no os recomiendo que los planchéis. Os recomiendo que los vayáis colocando así. Si es una tela un poquito rígida como es esta, le podéis ir poniendo así algún alfiler a lo largo de forma esporádica para que no se os ande descolocando y tengáis que ir todo el rato luego colocándolo al colocarlo en la labor. Este es un método que yo utilizo siempre para hacer un acabado en sisas, en cuellos. Bueno, este justo no, uno parecido, que también se hace con el bies doblado. En labores la verdad es que no lo había probado nunca y el otro día lo pensé y dije, bueno, voy a hacer alguna así, que me parece más sencillo el método. Pues ahora vamos a empezar a colocarlo. Aquí, como veis, ya cosí la cremallera. Esto lo he dejado aquí cruzado apartado sin moverlo. Y vamos a empezar a colocar el bies. Vamos a empezar, por ejemplo, en esta parte y dejando aquí un trozo de bies libre. Vamos a colocar el borde del bies doblado al borde de la tela. Esto es lo mismo que os explico siempre. Cada 5 centímetros de tela estiramos uno. Cada 5 centímetros de bies vamos estirando uno y lo vamos aquí colocando con los alfileres todo al borde
de la labor. Importante aquí que tengáis cuidado. Mirad, la cremallera aquí se queda como levantada y abierta, entonces siempre tened mucho cuidado al colocar el bies de echarla bien hacia atrás para que luego al coser sin querer la pilléis y tengáis que descoser y arreglarlo, que es un rollo. Así vamos a seguir colocando todo el bies alrededor. El mayor reto que vais a tener a la hora de coser un bies es coser a la medida justa, coser a 1 centímetro del borde. Yo es el mayor problema que veo, sobre todo a mis alumnas cuando cosen los bies. Es que al coser, al hacer esta primera costura, no lo cosen de una forma regular. A lo mejor en un sitio dejan medio centímetro, en otro dejan 1 centímetro, en otro dejan 1,5 centímetros. ¿Qué ocurre? Que cuando le vas a dar la vuelta al bies está totalmente desigual, eso no hay quien lo enderece. Entonces, hay otro truco que si os cuesta coser los bies derechos y cuando le vais a dar la vuelta por un sitio os quedan a 1 centímetro y por otro os queda medio, lo que podéis hacer es marcaros una línea a 1 centímetro en el bies para ir cosiendo por ella y no torceros. Pero claro, de nada os va a servir eso si no colocáis las telas totalmente enrasadas, o sea, el bies perfectamente enrasado con el borde de la labor. Eso también es súper importante. Igual que igualar las labores. Si vosotros a la hora de montar estas piezas, como yo las he montado, os sobran trocitos por los lados, de repente os sobresale el fieltro, os sobresale el estabilizador, os sobresale la pieza de dentro o la de fuera. Me da igual la que sea, un bolsillo. Siempre, siempre, siempre tenéis que recortar y dejar, como yo tenía esta, ¿veis? Todos los bordes pulcros, que no sobresalga nada y que no nos quede ningún hueco, o sea, que por ejemplo aquí nos quede la tela aquí y se sobresalga el foamizado o el fieltro, eso no puede ocurrir, porque si no luego la labor no nos va a quedar bien cosida. Entonces siempre tenéis que dejar todas las piezas muy bien igualadas por el borde para que luego el bies os quede perfecto. Todo ese tipo de cosas os pueden ayudar bastante si tenéis un problema con los bies. Yo a mis alumnas muchas veces, cada vez que les digo esto lleva bies, me dicen no, por favor, no lo puedo hacer de otra manera. Y el bies de verdad que es súper agradecido, solamente hay que ser un poquito pulcro al ponerlo y dedicarle su tiempo, nada más. Luego es muy agradecido y queda muy bonito. Bueno, aquí ahora que ya casi hemos llegado al final, tenemos aquí los dos extremos. Yo en otras ocasiones uno las piezas abiertas para luego continuar. ¿Qué ocurre en este caso? Que al estar el bies doblado es más complicado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya lo tenemos así sujeto, voy a soltar aquí algún alfiler y voy a sujetar solamente un lado del bies. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a mantener aquí el alfiler sujetando solamente un lado del bies y aquí igual. Vamos así a quitar un par de alfileres. Un par de alfileres a cada lado. Hasta hay que quitar uno más para que lo veáis bien. Mirad. Voy a sujetar aquí el bies para que no se mueva y aquí voy a hacer lo mismo. Porque quiero que os quede clara la situación. Aquí tengo el bies que hago, doblo a 45 grados, ¿de acuerdo? Lo doblo así, sobre el mismo en diagonal y aquí me queda la línea a 45 grados con respecto a esta. La de al lado hago lo mismo pero al contrario. Y dejo aquí un pequeño hueco. Dejo aquí un hueco como de 1 centímetro más o menos, así, sin rellenar. ¿Qué ocurre ahora? Con este hueco, lo que voy a hacer es cortar este sobrante de tela, dejando aquí 1 centímetro. Mucho cuidado que no cortéis la tela de debajo. Así.
Y en este lado voy a hacer lo mismo, voy a cortar también aquí dejando 1 centímetro para el margen de costura. Voy a soltar estos alfileres, aquí sin remedio voy a tener que soltar un par de alfileres a cada lado. Y lo que vamos a hacer ahora es unir esto así, igual que hemos unido el resto de bies, colocaremos aquí la pieza dejando el piquito sobrante aquí, a ver si lo veis bien, yo creo que sí, dejando aquí el piquito sobrante que quede a 1 centímetro de distancia del borde de la tela. Y vamos a colocar aquí un alfiler para sujetarlo bien. Vamos a ir sujetando las dos telas que queden al ras, borde de la tela con borde de la tela, y poniendo más alfileres en vertical para que no se mueva. Y aquí, como veis, nos queda también el piquito sobrante en el que nos queda 1 centímetro hasta el borde de la tela. Y aquí voy a colocar otro alfiler. Y aquí, como veis, nos va a quedar, a ver si lo veis bien, yo aquí lo que suelo hacer es sujetar las telas de este modo hasta que aquí no me tire nada, ¿veis? Ya se ha quedado perfectamente colocado sin que tire, porque si os anda tirando se os van a arrugar las telas, se os van a quedar así retorcidas y las vais a coser mal. Entonces sujetar estas de tal modo que os permita tener esto perfectamente colocado, este cruce. Y ahora lo que vamos a hacer es coser aquí, ya sabéis, desde el cruce hasta el cruce. Pues ya lo tenemos aquí cosido. ¿Vale? Ahora voy a soltar este alfiler que puse aquí y este alfiler que puse aquí. Se va a abrir. Voy a abrir aquí bien la costura. Voy a cortar este hilo que nos ha quedado aquí. Y ahora, si esto lo vuelvo a doblar a la mitad, como veis, no se encaja perfectamente. Voy a volver a recolocar estos que levanté con el bies doblado. Y aquí vamos a sujetar el último trozo. Vale, pues ya tenemos todo el bies sujeto, doblado a la mitad y todo sujeto alrededor. Ahora vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Ya en un vídeo os he enseñado un poquito de cerca cómo coser el bies sin quitar los alfileres y sin hilvanar. Para mi gusto, igual que os digo siempre que las cremalleras es importantísimo que siempre hay que hilvanarlas, también os digo que los bies es mejor no hilvanarlos y coserlos con los alfileres puestos, porque se mueven menos. A veces al hilvanar se van descolocando, luego os fiáis porque están hilvanados y al final se quedan hechos un churro. Entonces, os voy a dejar ahí un link acerca del vídeo en el que os explico cómo poner los bies, que fue en el del costurero de sofá, que os enseño muy de cerca con la cámara cómo ir sujetando las telas para coserlos, ¿de acuerdo? Entonces voy a coser este y seguimos. Ya hemos cosido el bies. Aquí ahora tenéis que hacer una pequeña revisión y quizás esa revisión la podéis hacer mejor por aquí que por el otro lado. Aquí tenéis que hacer una pequeña revisión y comprobar si aquí el bies lo habéis cosido todo a la misma distancia. Si veis que en algún sitio os habéis quedado demasiado afuera o que os habéis metido mucho para adentro, ahora es el momento de rectificarlo. Yo aquí la verdad es que me ha quedado bien, está todo cosido a la misma distancia, así es que sin ningún problema. Pero como os digo, este sería el momento de rectificarlo. Si veis que en algún sitio se ha quedado la costura muy hacia adentro o muy hacia afuera, si está muy hacia afuera es tan sencillo como que coséis un poquito más recto y se soluciona. Que os ha quedado muy hacia adentro, pues tendréis que descoser un poquito ese trozo, vamos, mejor dicho, coser recto por donde teníais que coser y después descoser ese trocito en el que os habéis metido hacia adentro. En cuanto que ya estéis contentos con el resultado y que veáis que os ha quedado toda la costura bien derechita, como a 1 centímetro del borde más o menos, podemos pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es llevar el bies hacia afuera.
¿Qué ocurre con este tipo de bies? Que como ya está doblado, no hace falta andar doblándolo para adentro. Sencillamente se coloca, se ponen alfileres y se puede coser. Es mucho más sencillo de colocar. Acordaos que siempre hay que meter bien los dedos para adentro para ir colocando muy bien las esquinas. Colocaremos todo alfileres alrededor y lo vamos a llevar a la máquina. Si os animáis también lo podéis hacer a mano con una puntada escondida. Los bies cosidos a mano quedan estupendos. Eso lo dejo a vuestro gusto. Me acabo de dar cuenta de que había cerrado ya la cremallera y todo y que no había grabado un trozo de vídeo. Cosas del directo. Vamos a cerrar la cremallera. La forma de cerrarla, bueno, lo primero, antes os dije al comenzar el vídeo que le iba a poner 2 cursores, pero no me di cuenta de que esta cremallera solamente se le puede poner uno. Y os explico el porqué. Para poder poner 2 tenéis que dejar, o sea, tenéis que empezar la cremallera igual que la hemos puesto aquí, la tenéis que colocar aquí. En vez de poner todo un trozo que comience en el centro y de toda la vuelta, hay que poner, igual que hemos dejado aquí estas terminaciones, tendrían que quedar aquí. Entonces meteríais un cursor por este lado, otro cursor por este lado y ya tendríais 2 cremalleras en el centro, ¿vale? Al poner la cremallera en un solo trozo solamente se puede poner un cursor. Disculpadme la equivocación que he tenido. Ahora vamos a poner la cremallera. Ya la había puesto antes y ya la había cortado, antes estaba más larga. Bueno. Vamos a meter el cursor, la voy a meter mal a propósito porque quiero que veáis cómo queda mal y qué tenéis que hacer para corregirlo. Mira, si yo la meto aquí y esta la meto más abajo, al cerrar la cremallera, mirad cómo queda esto. ¿Veis? Queda totalmente descuadrado. Queda una esquina para adentro, otra esquina para afuera, queda mal. Si esta puntita está metida más hacia adentro, ¿cuál es la traducción? De que este lado de la cremallera tendrá que ir más hacia arriba, ¿de acuerdo? Este de aquí tendrá que ir más hacia arriba para que esta pieza sobresalga y se ponga a la misma altura que esta. Entonces voy a abrir, lo voy a colocar bien como debería de ir. Este nos debería de quedar los dos exactamente a la misma altura. Y ahora sí, como veis, ha quedado perfecto. Perfectamente colocados los dos lados. Y aquí tenemos terminado la labor. Bueno, nos queda acabar de tapar esta cremallera. Pero bueno, la verdad es que ha quedado monísima. El bies así, me encanta cómo queda. Queda genial puesto. ¿Cuál es lo bueno que tiene este modo de poner bies? Que como la tela no hay que andarla metiendo hacia adentro para coser, pues te evitas mucho trabajo, porque ya viene ella sola doblada, preparada para coserla directamente y punto, y no tener que andar haciendo doblez hacia adentro. O sea que este método, la verdad es que me ha encantado. Recomendable 100%. Ya una vez que tengamos puesto el cursor, tenéis que dejar la cremallera que al abrir la labor se quede totalmente abierta. Sabéis, que no se quede así encogida, sino que quede totalmente abierta. Una vez que ya la tengáis así totalmente abierta, con que dejéis unos 4 centímetros de cremallera es más que suficiente. Para ponerle el remate voy a coger un trocito de la tela del fondo como este y lo voy a poner así, derecho de la tela con derecho de la cremallera. Vamos a poner aquí 2 alfileres en sentido vertical para poder coser y que sobre tela por 2 de los lados. Hemos cosido a 2 centímetros hacia adentro y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la tela de este modo, voy a quitar aquí este pico que ha quedado de cremallera y mirad, vamos a doblar aquí la tela hacia adentro y la voy a sujetar aquí con un alfiler. Así. En este lado voy a hacer lo mismo. Voy a doblar la tela hacia adentro
y la voy a sujetar también con un alfiler. Ahora voy a doblar aquí la tela hacia adentro y de nuevo hacia adentro, así. Dejo toda esta tela adentro para que quede más gruesita esta pieza, que no quede muy fina. Y ahora coloco un alfiler aquí, coloco de nuevo otro alfiler aquí. Le vamos a dar una costurita, todo así como un cuadradito alrededor. Y lo vamos a hacer por el revés. Ahora veréis el por qué lo hacemos por el revés y no por el derecho. Pues este ya está cosido. Y como os dije, en vez de coserlo por el derecho, lo hemos cosido por el revés. Porque es el lado que queremos que quede bonito. Porque ahora esto lo vamos a meter así hacia adentro. Lo vamos a meter aquí hacia adentro y aquí le vamos a dar un par de puntaditas a cada lado para que quede aquí recogida y sencillamente cuando lo cerremos no nos quede la cremallera ahí por fuera colgando, nos quede toda recogidita. Espero que os haya gustado la labor de hoy, que os animéis a hacerla y sin mucho más os dejo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!